pero en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en el versículo 1 y 2. Vamos a introducir, vamos a ver el motivo y el propósito de las parábolas. ¿Por qué se dieron las parábolas? O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo habló por parábolas? Así como le preguntaban sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahí en el capítulo 10. Entonces vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo les habló por parábolas. Yo creo que muchos pues saben por qué, ¿verdad? Otros no, pero juntos vamos a ir avanzando. Primeramente lo que quiero decir, o a modo de pregunta, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Sí? Una parábola, ya varias veces aquí lo hemos dicho, pero pues se nos olvida, ¿verdad? Somos un poco olvidadizos, pero Dios quiera que se nos vaya quedando un poquito. Una parábola es una ilustración terrenal para ilustrar algo celestial. O en pocas palabras, es una comparación de algo conocido que se hace en esta tierra para comparar algo espiritual. Eso es una parábola. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí sería un sembrador, salió a sembrar, y pues eso es conocido, ¿verdad? Amén. Bueno, esa es una parábola, lo que se hace aquí en la tierra, para ilustrar algo espiritual. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús habló por parábolas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Sí? Yo soy muy curiosa, la verdad, soy muy curiosa porque estoy aquí por causa de las 100 ovejas, por causa del hijo pródigo, por eso estoy hasta acá atrás mirando por qué. Pues sí, entendí un poquito ahí donde vi, pero digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo sabía, como dice el Señor, que aquí les dijo que a ellos no les sería revelado, pero a sus discípulos sí. Digo, pues ¿no será que sea un poquito injusto Dios que a algunos les quiere revelar y a algunos no? O sea, como que esa pregunta pues llegó a mi cabeza y digo, bueno, vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué Jesús les habló por medio de parábolas? Esa era mi pregunta. Pero esa pregunta, pues la misma palabra no lo responde. Cuando somos bien preguntones y le preguntamos a la Biblia, pues la Biblia misma nos responde. Y eso es lo que hoy la Biblia nos va a responder. La primera respuesta del por qué, aleluya, Jesús habló por medio de parábolas acerca del reino de Dios, es que fue para revelar la verdad del reino de Dios a los suyos. Esa es la primera respuesta, o sea, hay dos respuestas. La segunda respuesta es para que sus enemigos, los que no creían en Él, se condenaran solos. Hasta ahí uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Él escondió esa revelación de aquellos que no creían en Él. Vamos a ver, ahí donde empezamos, Mateo 1:13, ahí donde empezamos. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Eso dice, ¿verdad? Amén. Amén. Como podemos notar, así la escritura comienza diciendo aquí en el capítulo 13:1, dice, aquel día. La pregunta es, ¿qué día? ¿Cuál día? Esa es la pregunta. Por eso digo que a veces como que debemos de ser un poquito curiosos, ¿verdad? ¿Para qué día? ¿Cuál día?
Entonces, gracias a Dios que pues ahora existen varias traducciones, ¿verdad? La Biblia de las Américas lo traduce así. Ese mismo día, dice. En nuestra Reina Valera dice aquel día. Pero la Biblia de las Américas dice ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. La Biblia textual lo traduce así. Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto a la orilla del mar. Entonces, al decirnos esto, el apóstol Mateo, ese mismo día o aquel mismo día, lo que él está haciendo es que por alguna razón está uniendo lo que acaba de suceder en esa casa cuando él salió. La pregunta sería pues también, ¿qué sucedió en esa casa cuando Jesús salió de ese mismo día? ¿Qué sucedió en esa casa? Y eso, santo Dios. Entonces, vamos a ver qué sucedió en esa casa. ¿O ustedes no quieren saber qué sucedió en esa casa aquel mismo día que salió Jesús? Amén. ¿Verdad? Todos queremos saber. Yo digo, ay, pero ¿qué sucedió? Bueno, pues vamos a ver qué sucedió. ¿Sí? Aleluya. Es que en esa casa, una de las razones del por qué Jesús ya no les enseñó, ya no les dio esa enseñanza, ya no les habló claro y directo, ¿sí? Aunque los fariseos en algunas parábolas ellos le entendieron muy bien, pero en este caso, este primer parábola, no teniendo la explicación, pues uno se queda hasta ahí, ¿verdad? Uno dice, pues, ¿qué quiso decir? Salió a sembrar, aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, y pues, pero hasta ahí, pues, él no explicó nada. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, vamos a ver qué sucedió en ese día, saliendo de esa casa. ¿Qué es lo que pasó? Aleluya. Es mucha lectura. Les voy a parafrasear qué es lo que sucedió. Solo en algunos puntos donde es necesario leer, lo leemos. Está ligado con el capítulo 12. Amén. Volteen su hoja. ¿Sabes qué? Yo estudio como que voy para atrás. Volteen su hoja y vamos a ver qué sucedió. Vamos para atrás para saber qué sucedió. ¿Sí? Lo que sucedió es que él, estando en esa casa, le trajeron un hombre que estaba endemoniado. A causa de eso era mudo y ciego. Eso lo leen en casita, todo ese capítulo si quieren. ¿Sí? Jesús lo libera a este hombre en medio de esta casa abarrotada de gente, de tal manera que este hombre que no veía ni hablaba, empezó a ver y hablar. Esto sucedió a la vista de todos, de donde Jesús estaba enseñando. Pero a pesar de que el poder de Jesús era tan evidente, aún así las personas se comienzan a preguntar con incredulidad o se comienzan a preguntar dudando si era posible que este hombre, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, sea el hijo de David. O sea, aquel rey que a ellos estaban esperando para que los libertara y los gobernara.
Entonces ellos se comienzan a preguntar, esa multitud de personas se comienzan a preguntar, porque este hombre, o sea, Jesús de Nazaret, tenía un tal poder espiritual, amén, un hombre que expulsaba y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos de tal manera que era tan evidente su poder. Y eso nunca se había visto aquí en la tierra. Pero a causa de su apariencia, a causa de la apariencia de Jesús de tan humilde, ¿sí? Porque pues él no andaba ahí en un carrazo, en un carruaje, en un caballote. O sea, él era humilde y sus vestiduras, pues, quién sabe, a lo mejor nomás tenía unos 2 parcitos, ¿verdad? Con el que se cambiaba, no sé. Pero a causa de esa apariencia, pues no tenía guaruras tampoco, ni espada, ni nada. Él andaba por las aldeas, pues a pie. A causa de su humildad, entonces ellos los llevan a esas preguntas. Si realmente él podía ser el hijo de David tan esperado. Y si podría ser aquel que les quitara de encima el yugo del imperio romano, porque estaban oprimidos o bajo el imperio romano. ¿Sí? Entonces, obviamente, ellos cuando ven a Jesús sin levantar la voz al hablar, cuando ven que él se junta con los pecadores o habla con los pecadores, les predicaba a los pecadores, entonces ellos decían, pues, estaban confundidos, que si era el rey que iba a venir, o que, pues, quién sabe quién era. Sí, se preguntan, entonces esta multitud de gente que estaban en esa casa, pues se preguntan dudando. Se preguntan con esa duda, ¿cómo puede ser posible que este sea el rey prometido? ¿Sí? ¿Cómo nos va a librar del imperio romano? Pues si no levanta ni la voz, si no mata ninguna mosca, pues ¿cómo nos va a librar del imperio romano? Esa es la pregunta que andaba por su cabeza. ¿Sí? Y por otro lado, al escuchar los fariseos la pregunta que estas personas empiezan a hacer, o sea, entre ellos empiezan a hacer, entonces los fariseos escuchan. ¿Sí? Entonces los fariseos responden, o sea, responden inmediatamente que ese hombre, Jesús de Nazaret, aleluya, toda esa muestra de poder que está realizando, lo está haciendo en el poder del mismísimo Satanás. Eso fue lo que dijeron los fariseos. Entonces, ante esta malvada acusación de estos hombres, Jesús da una respuesta. Y en su respuesta hay 3 partes que son fundamentales que nosotros hoy los comprendamos. ¿Sí? Las 3 respuestas de Jesús tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿verdad, mi hermana Anita? Sí. Amén. En primer lugar, Jesús les habla de la realidad de la llegada del reino de Dios. ¿Sí? Porque esa multitud que estaban preguntando si él puede ser el rey, y los fariseos estaban afirmando que ese no puede ser el rey, ¿sí? Que ese hombre hace las cosas en el poder de Satanás. Pero Jesús afirma que el reino de Dios efectivamente sí ha llegado y está entre ellos. Amén. Ahí donde están en el 12:28,
¿Alguien lo quiere leer? Dice amén. Se levanta corriendo y rápido, porque ya estamos ahí. Amén. Amén. Adelante. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Gracias, mi hermana Elizabeth. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, él afirmaba, nuestro Señor Jesucristo afirmaba que el reino de Dios había llegado y estaba entre ellos, y ellos no lo querían ver. Entonces, eso significa que en verdad el reino de Dios ya estaba ahí con ellos, estaba presente ahí. Pero ¿qué estaban haciendo ellos con el rey? Lo estaban rechazando al punto de decir que él expulsaba los demonios por el poder de Satanás. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo afirma: yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Entonces, el punto número 1 es, miren, el reino de Dios ha llegado, está aquí, como diciendo, soy yo, está en medio de ustedes. Pero a causa de su incredulidad, surgida, o sea, no es inocente esa incredulidad, esa duda, fue surgida desde su corazón malvado, de todo este pueblo y de los fariseos, despreciando al rey y su reino. O sea, ellos no tuvieron ojos para ver el reino de Dios que estaba ahí con ellos. Cerraron su corazón, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos para no ver. No quisieron. Santo. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, ahí en el 12 dice, 12, 9 al 14, voy a leer un poquito, o si alguien me lo puede leer, mejor. 12, 9. 12 del 9 al 14. Vamos a ver ahí qué sucedió también. También ahí sucedieron cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acosarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo ese día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salido, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aleluya. Mi hermano Eulogio ahí ya tiene una cita para darle al hermano Bruce. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aleluya. Eso es como un dato nomás, ¿verdad? Entonces, mira, podemos ver que ellos cerraron su corazón, cerraron sus ojos. El pueblo y los fariseos cerraron su corazón, cerraron sus ojos, cerraron sus oídos para no oír. ¿Sí? Porque ahí donde empezamos leyendo el verso 9, dice: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo?
o sea, para poder acusarle. Ellos no preguntaron para saber verdaderamente. Ellos lo hicieron con esa doble intención, para acusarle. Para acusarle. Entonces, salidos los fariseos, ahí en el último donde leyó mi hermano Eulogio, en el 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Por eso es que Jesús después decidió hablarle por parábolas. Este grupo de fariseos solo estaban esperando que Jesús fallara en algún punto. Aleluya. Para poder acusarle y destruirle. Estas personas que lo acusaban, que planeaban mal contra él, ellos solo decidieron cerrar sus ojos. Ellos decidieron cerrar su corazón ante todos estos hechos, ante todos estos milagros que Jesús hacía y ante toda esa enseñanza que él daba. Decidieron cerrar su corazón ante también el mensaje directo que Jesús, aleluya, daba. Asimismo, la multitud que le seguían cerraron su corazón también ante estas enseñanzas directas y ante estos hechos, estos acontecimientos que estaban sucediendo, de las sanidades, de los milagros, de las liberaciones, de todo lo que estaba pasando. Entonces vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver que Jesús, antes de todo eso, Jesús les enseñó, les habló directamente. Él no escondió nada, a todos les habló por parejo. Pero, sin embargo, este grupo de gente y la multitud que le seguía, porque recordemos que unos poquitos después, cuando lo crucificaron, pues ya ni sus discípulos estaban menos, ¿verdad? Aleluya. Pero él les habló, les dio esas enseñanzas claras y directas. Vamos a ver un poquito, vamos a navegar, iba a decir, pensé que ando en el celular. No, bueno, pero también vamos a navegar un poquito en la Biblia. Vamos, ahora sí, un poquito más atrás, en el capítulo 5. Vamos al Sermón del Monte. Aleluya. Es que para poder entender por qué Jesús decidió que esta gente ya no entendiera, que esta gente porque yo dije, ay no, pues esto como que es medio injusto, ¿verdad? Porque otros que sí entiendan y otros no. Pero ¿por qué decidió eso Jesús? Entonces podemos ver ahí en el capítulo 5:1. Santo Dios. Dice la palabra así, ustedes me siguen con la mirada, voy a ir brincando porque pues no me voy a poner a leer todo porque es demasiado. Solo voy a resaltar algunas cosas de lo que Jesucristo dio, de esas enseñanzas tan claras y directas y a toda esta gente. En el 1 dice, 5:1, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En el 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a brincar en el verso 13. Les dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, esas enseñanzas, ¿quién no lo iba a entender? Si les está diciendo, nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Cuando dice vosotros es como dirigiéndose a ustedes. ¿Sí? En el 14, vosotros sois la luz del mundo. En esta multitud de gente, en el Sermón del Monte, ahí estaba esa gente, una multitud de personas. Ahí estaban los fariseos escuchando estos mensajes.
tan directas estas enseñanzas. Hasta ahí él les estaba dando esas enseñanzas claras y directas. Él no escondió nada. Luego viene en el 17 la ley de los profetas. No crean, lo voy a leer en lenguaje sencillo. Ustedes ahí en el 17, voy a ir nombrando los versos. En el 17 dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo, el verso 18, yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Bendito Dios. Aquí Jesús estaba hablando de la ley moral. ¿Y cuál es esa ley moral? Vamos para irnos un poquito rápido, pues para así como que irnos bien rápido, pues los 10 mandamientos es la ley moral, menos el día de reposo, o sea, menos una ley, o sea que digamos son 9 los que están vigentes, más el del sábado, el guardar el sábado, esa es ley ceremonial, o sea, ese no es ley moral, es ley ceremonial. Bueno, ese no entra, pero la ley moral sí. Entonces sigue diciendo, en el 27 vamos a brincarnos un poquito. Aleluya. Moisés también dijo, en el 27, Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro, escuchen esto mis hermanos, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer, en nuestra Biblia nomás dice codiciar, ¿verdad? Amén. Bueno, codiciar es con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. O sea, el pecado no es solo mirar, sino es con ese deseo de tener relaciones sexuales con esa persona. Ese es el pecado. O sea, ya fue infiel en su corazón. Entonces aquí podemos ver en la ley moral, la fornicación sigue siendo pecado, el adulterio sigue siendo pecado, el matar sigue siendo pecado, el codiciar sigue siendo pecado, la idolatría sigue siendo pecado. Seguimos en la ley los profetas, ahí en el verso 19. Por eso, si alguien no obedece uno de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Así que mis hermanos, vamos a guiarnos, pero para obedecer. ¿Sí? Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. El verso 20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. O sea, esto se los dijo a todos ahí en el sermón del monte. Les habló claro y directo. Aleluya. Entonces ahí más adelante, en todo el sermón del monte, ahí más adelante Jesús habla sobre el divorcio, sobre los juramentos, o sea, porque el sermón del monte acaba en el capítulo 7. ¿Sí? El amor hacia los enemigos,
sobre cómo dar limosna, sobre la oración, sobre las riquezas, sobre el afán y la ansiedad, y bien directo daba el mensaje. El juzgar a los demás, la oración y la regla de oro. Por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos profetas, cómo vamos a reconocer un falso profeta, un falso maestro, ¿sí? Y antes de terminar con los 2 cimientos, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y termina con los 2 cimientos. Hasta aquí, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo han sido demasiado claras para estas personas. Pero esta multitud y los fariseos no les pareció nada estas enseñanzas, pero nadita, nadita. Por eso decidieron cerrar su corazón, cerrar sus ojos ante estos señales y milagros. Aleluya. Peor aún, procuraron matarlo. Es por eso que Jesús después decide hablarle por parábolas sobre el reino de los cielos. Ahí en el 13:14, vamos al 13:14. ¿Para qué? 13:14, ahí me siguen con su vista. Dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido el corazón de este pueblo. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que, como no quisieron estas enseñanzas claras, como decidieron cerrar su corazón, decidieron cerrar sus oídos, decidieron cerrar sus ojos ante estos hechos, ante estos acontecimientos, entonces Jesús decide hablarles por parábolas. Les dije que la respuesta de Jesús, en la respuesta venían 3 puntos, ¿verdad? Bueno, el segundo punto es la condición de la nación de Israel posterior vendría a ser peor. ¿Por qué? Porque rechazaron la llegada del Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? Rechazaron la llegada del reino. Es por eso que les sucedió esto, mis hermanos. Y esto lo podemos ver en la narración de Jesús con el espíritu inmundo, que siendo expulsado va y trae otros 7 espíritus peores que él y entran al hombre de donde habían sido expulsados. Por lo tanto, el estado del hombre llega a ser peor. Esto lo contó Jesús en el mismo contexto antes del capítulo 13, en el capítulo 12, 43. Si me lo puede leer mi hermano Lázaro, capítulo 12, 43 al 45. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ay, santo.
Ahí está. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? Con ellos. Con ellos. Con los fariseos y con la multitud. Sí, con ellos estaba hablando. Esa mala generación. Dios fue muy paciente y misericordioso con este pueblo y aún lo sigue siendo. Pero con la generación que vivió cuando anduvo Jesús en la tierra, solo Dios sabe dónde están sus almas. Ahí no me meto. Así también acontecerá a esta mala generación. Y esto sigue vigente, mis queridos hermanos, para esta generación. El que cierra sus ojos, el que cierra sus oídos, el que cierra su corazón, pueda que le pase esto. Entonces, ante esta palabra, es por eso que Jesús decide hablar en parábolas. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tengamos cuidado de no cerrar al llamado de Dios, de no cerrar nuestro corazón, al llamado de Dios, de no cerrar nuestros ojos, nuestros oídos ante el llamado de Dios, porque nos puede acontecer lo que le aconteció a esa generación. Y eso nos puede costar la eternidad. Lo podemos lamentar por la eternidad. Entonces Dios les habló una y otra vez con amor, les envió profetas, aleluya, para que se volvieran de sus malos caminos. Pero en lugar de arrepentirse, ellos prefirieron andar por sus propios caminos. Continuaron en su maldad. Incluso mataron muchos aquellos, sí, a los que los llamaban al arrepentimiento. Eso pues y nos seguimos yendo, pues vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero pues ya no nos vamos a ir hasta ahí. Aleluya. Sí, mataron a estos hombres, a estos profetas que los llamaban al arrepentimiento. Al final Dios les envió su propio hijo y a este lo trataron de endemoniado, lo colgaron en una cruz, aunque directamente pues no fueron los judíos que lo clavaron a Jesús en una cruz, pero ellos fueron los que lo entregaron a los romanos, porque ellos son los que procuraban, dice, matarle, planeaban. Aleluya. Bendito Dios. Y así endurecieron y sellaron la maldad de sus propios corazones, rechazando los profetas que les anunciaron acerca de la venida del Mesías y rechazando al mismo Cristo. En este capítulo también se habla del pecado imperdonable. ¿Sí? El pecado imperdonable, pues todo aquel que rechaza a Cristo. ¿Sí? Toda aquella persona que rechaza a Cristo no tiene esperanza. Esa persona no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el único camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si rechaza a Cristo, pues no puede llegar al Padre. Entonces, en el año 70, después de que se fue Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. De aquel templo no quedó más que el polvo. Y esto fue una muestra del juicio de Dios derramado sobre esa nación.
el reino se les había quitado. El reino se les había quitado. Aleluya. Podemos ver ahí un poquito en Mateo 21, 40 al 41. Vamos a ir rápidamente. Esto nomás a modo de introducción porque pues nomás me quedé en el verso 1 y 2. Amén. ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Amén. Mateo 21, 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Preguntando el Señor Jesucristo. Y le contestan los fariseos, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Ellos sabían también. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí? O sea, ellos mismos estaban contestando. En otras palabras, la transgresión de Israel al rechazar al Mesías había llegado a su límite. Ahí en el 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces el reino fue quitado. Santo, bendito Dios. La tercera respuesta de Jesús, aleluya. La tercera respuesta de Jesús es la identidad del verdadero pueblo ahora. Bendito Dios. La pregunta ahora sería: ¿quién es el pueblo de Dios? Entonces podemos seguir viendo ahí en el capítulo 12, Jesús aprovecha la oportunidad cuando vienen sus familiares, cuando vienen los familiares de nuestro Señor Jesucristo de carne y sangre a buscarlo, para decirles lo siguiente. 12:46. Yo les leo porque nos vayamos un poquito rápido. 12:46. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, a causa de la incredulidad y de la transgresión y de la rebeldía del pueblo, se le fue quitado el reino. Y es dado a todos aquellos que aceptan y siguen y obedecen y hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Estos últimos son los que forman parte del reino de Dios ahora. Claro, solo hasta que llegue a la plenitud de los gentiles, como nos dice Romanos. Aleluya. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero como sabemos que su salvación de ellos pues será con mucha dificultad, todo lo que tendrán que pasar. Aleluya. De esta manera concluye el capítulo 12. ¿Ha pasado ese día? ¿Sí? Eso es lo que ha pasado en ese día, en esa casa. Aleluya. Donde nuestro Señor Jesucristo no le creyeron esas enseñanzas claras, esas señales que Él realizó entre ellos.
que nos describen también en el capítulo 11. ¿Sí? Ellos vieron muy poca cosa, no quisieron venir a Él. Porque Jesús también les decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y ellos lo vieron, pues no, pues ¿qué nos va a dar ¿Cómo? Pues si mira cómo se ve. ¿Sí? Es por eso la importancia de que el apóstol Mateo nos dice que esto lo enseñó ese mismo día cuando salió de la casa. ¿Sí? Porque, ¿qué hicieron estas personas con lo que tuvieron enfrente de sus ojos? Vieron a Jesús realizando milagros, liberaciones, las enseñanzas tan claras y directas que solo Dios lo podía realizar, y ellos no le creyeron. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron con esa revelación? La pisotearon, lo menospreciaron, dijeron que él no podía ser el rey y lo llamaron demonio. Entonces se les quita el reino, aleluya, se les quita el reino. Ahora el reino de Dios ya no está limitada, ya no está reducida a un lugar específico como antes con la nación de Israel. Solamente el pueblo de Israel pues era el pueblo de Dios. Ya ahora no está limitada, ahora es para todos la salvación. Amén. Amén. Ahora es para todos. El reino de Dios ya no se pertenece por nacionalidad como en aquel entonces, no, ni por tribu, ni por pueblo, ni por raza, ni por lengua. Aleluya. Ni por comunidad, sino es por la fe. Aleluya. Al reino de Dios ahora se pertenecen todos aquellos que confían en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces Él dice, el reino de Dios está presente, aquí está entre ustedes. Estas son las tres enseñanzas importantes y fundamentales en esta enseñanza de hoy, mis hermanos. Sí, pero el pueblo pues no quiso escuchar, no quiso ver lo que era obvio, cerró su corazón. A causa de eso, el corazón de ellos se endureció. Y esto es lo que pasa, mis hermanos, con las personas cuando no escuchan. Que no. Da el ejemplo, mi hermano, que se reniega y se reniega. ¿Cómo me preocupa su hermano, de verdad? Somos los mentirosos, somos no. Sí, eso es lo que pasa con la gente que Yo lo estoy reniega. viviendo, no le digo ni le contesto. ¿Por qué? Va acabando o me cachetea o yo lo cacheteo. Mejor yo lo. O nos cacheteamos, dicen. Santos. Sí. Pues mis hermanos, eso es lo que pasa con las personas cuando reniegan mucho. Se endurece. Y Dios mismo manda juicio a sus corazones y más se endurece. Eso es tremendo. Por eso hay que pedirle a Dios que tenga misericordia pues de su hermano, de verdad. Sí, igual, aunque a veces estamos en la iglesia. Me duele que mi papá, él nos dejó esta esperanza que él quería que conociera, que entendiera, pero no. Pero pues esperemos en Dios y seguir orando por él, porque pues no nos queda de otra, ¿verdad? No nos queda de otra. Entonces, eso pasa con esas personas, eso les sucede de verdad. Yo cuando vi esto entendí muchas cosas y me asusté a la misma vez, de verdad. En verdad. Entonces, y también eso pasa con las personas, que cuando venimos a la iglesia y escuchamos sermón tras sermón, pero no queremos cambiar, eso también le pasa a las personas. ¿Sí? Entonces llega el momento donde Dios los deja solos. Y esas personas son los que apostatan. Esas personas son los que terminan creyendo cualquier cosa menos lo que dice la palabra. Porque no quieren entender. Porque no quieren escuchar la voz de Dios.
y terminan apostatando, terminan, no, pues sí, Dios, pero pues la hermana es muy exagerada, o sea, como que, sí, de verdad, mis hermanos. A mí, al estudiar esto, de verdad que yo no lo podía, o sea, todavía no lo dijeron bien, de verdad, que digo, santo. Yo había leído de lo que Jesús había hecho, de por qué ahí, pero yo no sabía por qué. Sí, esta es la muestra del juicio de Dios y la confirmación de la dureza de los corazones de aquellas personas por parte de Dios. Y por eso, mis hermanos, esta es la urgencia de hacer caso del Evangelio cuando se nos llama al arrepentimiento. A lo largo de los meses del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estas personas oyeron ampliamente el llamado al arrepentimiento, de cómo vivir, ¿sí? De cómo llevar esa forma de vida que Dios demanda. Sobre todo tuvieron evidencia real del Salvador prometido que había sido enviado a ellos. Pero una y otra vez fueron rechazando la voz de Dios que les hablaba directamente al corazón. Fueron insensibles, endureciéndose por incredulidad, de modo que Dios mismo actuó sobre ellos, confirmando ese endurecimiento en su corazón al rechazar la bondad y el amor de Dios que se les ofreció en el Evangelio. ¿Sí? Y al rechazar el Evangelio, mis hermanos, es uno mismo pararse al borde del precipicio del infierno. Porque no quiere uno con nada con Dios. Yo sé que esta palabra es fuerte. Yo sé que estas advertencias son fuertes. Yo lo sé. Pero mis hermanos, es necesario de verdad. ¿Sí? Para aquellas personas que insisten en rechazar el Evangelio, que prefieren seguir aferrados a su pecado. Porque ¿qué felicidad nos puede traer un pecado? ¿Qué felicidad nos puede traer? Nos podrá dar un placer momentáneo. Un placer momentáneo. Pero cuando uno muera y se presente uno delante de Dios, se va a lamentar eternamente el no haberse arrepentido y creído en Jesucristo. Va a lamentar cada día y cada vez que uno prefirió el pecado, abrazar el pecado, deleitarse en el pecado y no querer soltar el pecado para venir a Cristo. Y eso uno lo va a lamentar por la eternidad. El llamado es ahora. ¿Por qué se va a hacer daño uno de esa manera? ¿Por qué? Pensemos en la eternidad. Pensemos en la eternidad. Para que venga. Reflexionemos para que venga el temor de Dios en nuestro corazón. Consideremos el único camino de salvación, para que nos aferremos a ella, a esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, y nos aferremos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Porque Cristo viene pronto. En verdad, mis hermanos, estas palabras son fuertes, estas advertencias son fuertes,
y graves y firmes para aquellos que rechazan el Evangelio. El llamado es ahora. Con razón el Señor dice en Hebreos: si oyeréis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere que atendamos esa voz. Los demás fueron dejados por la dureza de sus corazones. Cerraron sus oídos para no oír. Cerraron sus ojos para no ver. Cerraron su corazón para no sentir. Pero hay una buena noticia, porque yo solamente aquí lo he introducido, ¿sí? Porque al final de esta escritura, aleluya, concluye con unas palabras de ánimo y de consuelo para aquellos que por la gracia de Dios hemos creído. Aleluya. ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué creemos que hay perdón en Él? ¿Por qué creemos que hay salvación y vida eterna en Él? ¿Por qué nos aferramos a Él? Por la gracia de Dios. No es nuestro mérito, por la gracia de Dios. Bienaventurados, felices y dichosos, aleluya, nosotros que siendo aún pecadores, Cristo nos llamó. Así que mis hermanos, esa es la palabra, esta apenas es una introducción, nos falta pues desarrollar esto, pero de verdad reflexionemos, porque a veces escuchamos hablar de los fariseos, de los maestros, de todos estos hombres, y nos vamos en que, ay no, pues es que ellos nomás juzgaban y juzgaban, pero vemos aquí que ellos les llegó ese juicio y la multitud, o sea, no solamente ellos, y la multitud que escuchó estas enseñanzas, porque endurecieron su corazón, y por eso cuando se dijo esta parábola, a ellos no se les interpretó, solamente a los apóstoles. Así que mis hermanos, pues pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y de ahí le voy a pedir a mi hermano Leobardo que ore por las ofrendas. Ahorita nomás le voy a dar gracias a Dios por la palabra. Pónganse de pie. Bendito Dios. Gracias, Señor. Pero también pedimos misericordia, Señor, para tu pueblo, Señor, y para nuestras vidas. Porque el peligro, Señor, del endurecimiento, de no oír, de no querer ver, Señor, la realidad de tu palabra, a veces es latente, Señor, y cerramos nuestros oídos o cerramos nuestros ojos, Señor. Por favor, Señor, misericordia, Señor, por tu pueblo, para que podamos, Señor, ver lo que tú quieres que veamos, para que podamos oír lo que tú quieres que oigamos, Señor, para que, Padre mío, podamos, Señor, entender con ese corazón, Padre Santo, con ese corazón de carne, que sienta, Señor, no un corazón endurecido, Señor, porque corre unos peligros y se hace el corazón duro, Señor. Bendito Dios. Ahí es.